Hoy nos metemos de lleno en un caso legal que hizo historia en España. Una controversia que llegó hasta el mismísimo Tribunal Supremo y que, obligó a los jueces a pronunciarse sobre un derecho fundamental en un contexto muy delicado. Vamos a ver juntos las claves de esta decisión. Pues sí, todo el foco se puso aquí, en el Tribunal Supremo, la máxima autoridad judicial del país. Y lo que les llegó a la mesa fue un caso que iba mucho más allá de un simple trámite, tocando de lleno un debate social y legal de una profundidad enorme. Al final, todo el lío se podía resumir en una sola pregunta. La cuestión que dividió a todo el mundo y que forzó una reflexión jurídica muy seria. ¿Pueden las trabajadoras del sexo formar un sindicato legalmente? Y la respuesta, como vamos a ver, tenía muchísima miga. A ver, para entender cómo se llegó a esta encrucijada, a este punto, tenemos que ir al principio de todo, al nacimiento de un sindicato. La cosa saltó en el Boletín Oficial del Estado, el 4 de agosto de 2018. De repente se anuncia la constitución de un sindicato llamado Organización de Trabajadoras Sexuales, con las siglas OTRAS. Y lo que parecía un simple trámite administrativo, pues fue la chispa que lo incendió todo. Y aquí está la clave del asunto, el meollo de todo, la redacción de sus estatutos. Definían su campo de acción de una manera muy amplia. Actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes. Esa pequeña frase, en todas sus vertientes, se convirtió en el epicentro de la batalla legal que estaba a punto de empezar. Claro, la creación de OTRAS no pasó ni mucho menos desapercibida. Casi de inmediato se organizó la oposición para llevar el asunto directamente a los tribunales. En concreto, fueron la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla quienes dieron el paso. Presentaron una demanda argumentando que el sindicato era contrario a la ley y pidieron directamente que se anularan sus estatutos y se disolviera. Aquí lo que había era un choque frontal, un choque de trenes entre dos maneras de interpretar la ley. Por un lado, las demandantes decían, ojo, que al incluir todas las vertientes estáis dando validez al proxenetismo, que es ilegal como si fuera un negocio más. Y por el otro, el sindicato defendía que el derecho de sindicación es un derecho fundamental que protege a todas las trabajadoras para que puedan defender sus intereses. Así que llegamos al primer asalto judicial en la Audiencia Nacional. Y ojo, que el resultado fue un revés importante para el sindicato que acababa de nacer. Y es que todo fue rapidísimo. En agosto se registra el sindicato, en septiembre ya está la demanda presentada, y en noviembre, apenas 3 meses después del anuncio, la Audiencia Nacional ya tenía una decisión tomada. Total, que la Audiencia Nacional les dio la razón a las demandantes. ¿Y por qué? Pues su lógica fue que unos estatutos tan amplios, tan abiertos, incluían de forma implícita la prostitución para un tercero, y eso, para el tribunal, era inadmisible por varias razones. Porque validaría un contrato con un objeto ilegal, porque reconocería el proxenetismo como una empresa legítima e incluso porque abriría la puerta a negociar colectivamente sobre algo tan personal como la libertad sexual. Conclusión, estatutos nulos. Pero claro, esto no iba a quedar así. La historia no terminó ahí. La anulación de los estatutos no fue el final, sino el pistoletazo de salida para un nuevo capítulo en la instancia judicial más alta de España. Como era de esperar, OTRAS no se conformó con la sentencia y recurrió. Y así, el caso escaló hasta la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. Ahora el debate ya no era solo sobre un sindicato, sino sobre los límites de un derecho fundamental. La pelota estaba en el tejado del Supremo. Tenían que decidir una cosa muy clara. ¿Había acertado la Audiencia Nacional al anular los estatutos o esa decisión era en realidad una restricción que no tocaba del derecho fundamental a la libertad sindical que está en la Constitución? Y el Supremo, la verdad, se enfrentó al caso con un bisturí jurídico, con una lógica muy precisa. Vamos a ver, paso por paso, cómo fue su razonamiento para llegar al veredicto final. A ver, para entender la decisión final, es fundamental ver cómo el Supremo, de entrada, puso unas reglas de juego muy claras. Lo primero que dijo fue, nosotros no estamos aquí para juzgar si la prostitución es moral o legal. Segundo, solo vamos a analizar el texto de los estatutos, nada más. Tercero, conectó ese artículo de todas las vertientes con otro que limitaba la afiliación solo a trabajadores por cuenta ajena, o sea, con un contrato válido. Y por último, aplicó un principio clave del derecho. En caso de duda, la ley siempre se tiene que interpretar a favor de la libertad. Mirad, hay una frase en la sentencia que lo resume todo a la perfección. Lo que el Tribunal Supremo viene a decir es, un momento, que un sindicato no crea leyes. Quien decide si algo es legal o no es el Parlamento, el legislador, no los estatutos de una organización. El trabajo del tribunal es simplemente comprobar si esos estatutos cumplen la ley de sindicación. Y punto. Así que, con esta lógica sobre la mesa, la conclusión era casi inevitable. El Tribunal Supremo revocó la sentencia de la Audiencia Nacional y determinó que los estatutos del sindicato OTRAS, leídos en su conjunto,
y bajo esa idea de favorecer la libertad sindical, eran legales. Vale, perfecto. Pero entonces, ¿qué significa esta decisión en la práctica? Porque esto es muy importante. Hay que entender tanto lo que dice como lo que no dice. Es que es fundamental que quede clara esta diferencia. La sentencia sí es una defensa a ultranza del derecho a sindicarse y se limita a revisar un texto. Pero, por otro lado, y esto es clave, la sentencia no legaliza el proxenetismo, no opina sobre si el trabajo sexual está bien o mal y no cambia ni una coma del Código Penal. El tribunal se ciñó estrictamente a su trabajo. Y aquí está la clave de bóveda de toda la sentencia. Todo se basa en una presunción, en dar por hecho que el sindicato va a actuar siempre dentro de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podrá representar a quienes trabajen en actividades legales de ese sector, pensemos en el cine para adultos, espectáculos, lo que sea, pero no podrán parar actividades ilegales como la prostitución por cuenta ajena. Y todo esto al final nos deja con una pregunta flotando en el aire. La sentencia fue sin duda una exhibición de técnica jurídica, ¿no? Se ciñeron a la ley, punto. Pero al hacer eso, ¿zanjaron de verdad el conflicto? ¿O en realidad lo que hicieron fue pasarle la patata caliente a la sociedad y a los políticos, dejando abierto un debate que es muchísimo más profundo y complejo? Ahí queda la cuestión.